Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Es jueves 21 de julio del año 2016 y bueno, seguiremos ampliando un poquito los temas en relación a las últimas decisiones tomadas por la Sala de lo Constitucional. Ayer tuvimos acceso ya a el documento que fue enviado a la Corte Suprema de Justicia, firmado por los diputados de la Junta Directiva y jefes de fracción también de la Asamblea Legislativa, quienes fueron llamados a reunión por la presidenta Lorena Peña. No va a haber plenaria, continúan analizando los diputados los efectos de la sentencia, particularmente de aquella que tiene que ver con la declaratoria de ilegalidad de los diputados suplentes. Ya se ha presentado, tengo el dato, fue presentado el 18, tiene fecha de recepción el 18, Secretaría de la Sala dice a las 11:15 am, fue redactado el 18 y fue presentado ayer 20 de julio de 2016 a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Las implicaciones que tiene esto y en realidad los argumentos que están teniendo los diputados en referencia a que la Sala reconsidere esta decisión que ha tomado al declarar ilegal a los diputados suplentes. Es importante analizarlo desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista político, porque se ha venido diciendo que la Sala de lo Constitucional, bueno, para algunos héroes y para otros villanos, han venido tomando decisiones que algunas transgreden el texto de la Constitución, y en este particular pues, ha habido como un desconocimiento, dicen algunos juristas, y por parte de los políticos se tendría que reconsiderar. Por el otro lado, vamos a hablar también del tema de la ley de amnistía, particularmente de lo que se ha estado hablando de que esto pudiera generar caos, esto pudiera generar una ola de demandas en contra de aquellos que tuvieron una participación activa en el pasado conflicto armado. De igual manera, un análisis jurídico, pero también político de todas estas decisiones, que han emanado de la Sala de lo Constitucional. Usted me conoce, yo soy Josué Natán Baquis, en jueves 21 de julio del año 2016. Hablemos claro, totalmente en vivo, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Muy bien, estamos listos y nada más quiero hacer un par de anuncios antes de presentarle a mis invitados esta mañana. Decirles por favor que en las redes sociales estamos listos para recibir sus comentarios. @elinformantex es la cuenta que por favor debe seguir y ahí nos manda su comentario, pero también tiene la opción de la cuenta del programa @hablemos_claro, que también le invito a que nos siga, y la cuenta de este servidor @jnatanbaquis, que está completamente a su disposición. Y también más adelante el segmento de opinión ciudadana 22630023 y 22649179 son los teléfonos en el estudio, por favor, para que usted los tome en cuenta, y más adelante yo voy a habilitar el teléfono y la posibilidad de que usted pueda interactuar con nosotros. Participe, somos el único medio y la única entrevista por la mañana que le damos a usted esta posibilidad. Así que haga buen uso de esta herramienta, por favor, segmento de opinión ciudadana. Le invito a que se suscriba también a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Para que pueda tener acceso a todos los materiales audiovisuales, las entrevistas completas. Y bueno, les recuerdo que estamos también en una señal en alta definición, completamente en alta definición, a través de la www.tvocanal23.com. Nada más un anuncio que me faltaba, es el hecho de que les recuerdo que estamos en una alianza estratégica con el periódico Michero. Michero es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos. Y de martes a sábado usted encuentra un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro con una fotografía. Así que por favor también me agrada poder trasladarle estas noticias y también y que vaya para que busque, se informe rapidito, este periódico de amplia circulación a nivel nacional y por supuesto con una gran aceptación en los sectores populares de nuestro país. Dicho esto, doy la más cordial de las bienvenidas. Esta mañana es un gusto para mí poder recibirlo. Doctor Francisco Bertrán Galindo, ex ministro de Justicia y Seguridad y también analista jurídico. Bienvenido, doctor. Un gusto saludarlo. Gran gusto, es un placer estar. Y bueno, con nosotros también es importante esta plática que tendremos, por eso lo hemos invitado. Facundo Guardado, es candidato presidencial del FMLN y analista político. Facundo, un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación a estar para conversar con nosotros esta mañana. Para mí es un gusto, muy buenos días. Muy bien, perfecto.
Fíjense que les estaba comentando antes de entrar al aire, antes de ir con la transmisión al aire, el hecho de que en el documento que ya por supuesto hemos tenido acceso, tienen, está calzado con las 11, quiero ver, aquí lo tengo, para darle paso, quiero ponerlo aquí en perspectiva para que podamos verlo, analizarlo, eso es importante. Es este, vean, está firmado por todos los jefes de fracción y bueno, y también los miembros de la Junta Directiva, Reinaldo Cardosa, Alberto Romero, jefe de fracción, está Reinaldo Guadalupe Vázquez de Gana, Francisco Merino y bueno, todos, ¿verdad? En referencia a que, dado en el Salón Azul San Salvador a los 20 días del mes de julio del año 2016. Tiene que ver con lo que ya habían dicho los diputados, que iban a pedir a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, reconsiderar, doctor, el tema de la declaratoria de ilegalidad de los diputados suplentes. De alguna manera, aunque no lo podemos decir tajantemente que se trata de rechazar la resolución, pero están pidiendo reconsideración porque no están de acuerdo con esta decisión tomada. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, primero decir que es el canal correcto, es la vía institucional por el cual si uno quiere aclaración o quiere algún ajuste en alguna sentencia de la sala, de cualquiera de las salas, siempre existe la posibilidad de solicitar que lo adecúe, que lo explique e inclusive que lo modifique si es que es el caso. Esta posición es totalmente distinta de otras posiciones que le hemos visto al Congreso o a ciertas fracciones del Congreso, que lo que dicen es que quieren desconocer lo que diga la sala. Ahora no están diciendo eso, sino que lo que están pidiendo es que se module de forma distinta lo que la sala dijo, es decir, dan por aceptado que la elección fue inconstitucional de los diputados suplentes porque no fueron votados en lo personal cada uno de ellos. Y lo cual hace lógica porque ese fue uno de esos resabios que quedó del viejo sistema cuando se cambió el nuevo sistema. Entonces digamos que no hay duda de la inconstitucionalidad de la designación de los diputados. Pero ellos lo que están pidiendo es que la modulación sea de tal forma que los diputados puedan seguir en lo que resta de su periodo y que sea hasta la siguiente vez que se vote. Eso ya dependerá de la sala, sí, de la valoración que ella haga, si eso es prudente o si no es prudente. Creo que dado ya pasando un poco al tema político, la costumbre que se ha venido dando de que los diputados propietarios o no trabajan por andar de viaje o haciendo sí, otras labores que no son ser diputado, o utilizan los diputados para dar los votos feos, que la cara de ellos no quiere que les aparezcan que han dado esos votos feos. Entonces creo que esa cultura es la que momentáneamente se ve distorsionada, se ve suspendida, y que fueron los criterios, entiendo yo, sí, de la sala para suspenderlo. Veamos este párrafo, doctor. Dice, parte del documento que fue entregado el día 20, como digo, es decir, fue entregado el día de ayer, ayer en la recepción. También queremos manifestar que a nuestro juicio no ha existido oportunidad procesal de ejercer el derecho de defensa respecto a la constitucionalidad de los diputados suplentes, ya que los traslados otorgados a este órgano de gobierno le fueron respecto al objeto procesal que se discutió en la inconstitucionalidad, la cual fue la constitucionalidad, y advierten también que dice, suplentes no habiéndose tenido oportunidad de alegar situaciones como que, según el inciso 13 del Código Electoral, la Asamblea Legislativa está constituida por 84 diputados propietarios al igual número de suplentes. Tal integración no obedece a un aspecto formalista de ley secundaria, sino a que tiene una base de principios constitucionales de proporcionalidad, tomando en cuenta las circunstancias, las circunscripciones. Pero aquí voy al punto, doctor, porque en realidad los diputados suplentes
aparecen en el texto de la Constitución. Sí, pero no como lo dice ese escrito, aparecen referencias a los diputados, es decir, la Constitución reconoce que pueden existir diputados suplentes y les atribuye algún par de cosas, pero son mencionamientos marginales. Inclusive ha habido discusión si hasta qué punto se debe tener o no diputados suplentes, pero que tienen una base constitucional es diferente a decir que hay un mandato constitucional que tenga que ver tantos suplentes. Es decir, eso se puede regular de bastantes maneras. El punto de fondo en esto no sé que hayan o no diputados suplentes. La sala no cuestiona eso. La sala lo que cuestiona es que al cambiar el sistema de votar por lista a votar por cara, cuando votaban por lista se seleccionaba la jerarquía que el partido daba para cómo iban entrando los diputados, propietarios y suplentes. Entonces eso estaba bien, esa era la forma normal y digámoslo, adecuada que se hacía en esa época. Pero cuando cambian las reglas y hay que votar por el diputado, entonces la frase constitucional que los diputados deben ser electos por el pueblo requiere un pronunciamiento del ciudadano en relación a la persona por la que se vota. Esa decisión es la que no se hizo en la elección pasada. Entonces, la sala no está diciendo que no deban haber suplentes. No, lo que quiere decir es que en la elección pasada, por un error de resabio, digámoslo, no se le puso una votación específica a los suplentes, y entonces eso es lo que ella dice que es inconstitucional, pero que en la siguiente elección se puede revisar y se resuelve el tema. Ajá. Políticamente hablando, Facundo, se ha pintado un escenario como bastante fatalista. Bueno, de hecho ni se ha convocado a la plenaria. Resultado de todo esto, las comisiones tampoco han estado trabajando. Algunos creen que este es un capricho, pero la presidenta de la Asamblea Legislativa ha dicho de que este tema tiene que ver con el mismo caos que ha generado una decisión de tal magnitud de la Sala de lo Constitucional cuando se le pide que analice la legalidad o no de 900 millones de dólares, pero van más allá y no solo declaran inconstitucional la decisión de aprobar esos 900 millones, sino que declaran inconstitucionales también a los diputados suplentes. A ver. Bueno, hay una exageración. Se ha querido decir que la Asamblea no va a tener los votos para tomar decisiones. O no va a poder funcionar. Sí, mira, los 84 diputados de la Asamblea están en funciones completas, plenas. Nada se ha modificado. Las decisiones, la mayoría de decisiones en el Parlamento se toman nada más con 43 votos y la firma del presidente. Y solo en el caso de la mayoría calificada se requieren 56 votos. No hay ninguna votación que requiera, creo que solo la destitución del presidente, algo así, digamos, hay algo así que requiere como el 75%, los 3/4 de votación, pero solo 56 votos, con 56 votos se toman todas las decisiones. Y esos votos están, las fracciones están completas. El tema es que esta sala hizo efectivo el derecho del votante al voto directo. Sí. Porque así está establecido, que el voto es igualitario, es secreto y es directo. Anteriormente no había voto directo, había voto por una lista, se votaba por el partido. Ahora hay voto directo, entonces, y es real que estos diputados suplentes no fueron electos por el voto directo. Sí. Entonces no hay razón para crear un drama. Ahora, terminemos en consecuencia lo que les decía por lo que fue presentado el día de ayer. Dice, constituida por 84 propietarios, igual número de suplentes, tal integración no obedece a un aspecto formalista de la ley secundaria, sino que tiene a su base principios constitucionales de proporcionalidad, tomando en cuenta las circunscripciones electorales, considerando la distribución de la población, ello atendiendo el carácter
igualitario del sufragio consagrado en el artículo 78 de la Constitución, en el sentido de que el voto reconocido constitucionalmente a cada ciudadano posee el mismo valor que el resultado en el momento de traducir los votos para la obtención de escaños en el Parlamento. En ese orden de ideas hay que mencionar que, dicen, y ahí van a los efectos. Por todo lo antes expuesto, este órgano de gobierno solicita se modulen los efectos de la sentencia en relación a los términos que han dejado expuesto, ya que de no hacerse se verán en grave riesgo las actividades parlamentarias, pero sobre todo el incumplimiento democrático de los mandatos constitucionales del órgano legislativo en cuanto a que el mismo sea expresión de la proporcionalidad asignada a cada grupo parlamentario por votación popular. Es que no está modificando ningún... Yo creo que ahí andan mal, se fueron por el lado que no era. Ajá. O sea, es el mecanismo correcto de hacerlo, han pedido la revisión, pero yo de las explicaciones que he escuchado... De los diputados, ¿verdad? De los diputados. La que más sentido me hace, y que se lo escuché al diputado Merino, Francisco Merino, del PCN, era que la cantidad de comisiones que existe se han creado en función de que los suplentes pueden entrar a participar en las comisiones. Y que entonces, si se reduce a 84, les obliga a replantear toda la operación de las comisiones, replantear los miembros de las comisiones y les mete un problema operativo, no es un tema político, es un tema operativo. Desde esa perspectiva dije yo, hombre, pudiera ser que un argumento de este tipo haga sentido, que la modulación tenga un cierto tiempo, es decir, la sala pudiera decir, bueno, considerando estos argumentos, yo le doy 60 días a que los suplentes continúen, o no le doy 60 días porque, como Facundo dice, también al final es un tema de reorganización, es un tema de voluntad. Es decir, puede tener sentido, pero también hay formas organizativas de cómo manejarlo. Y como hemos dicho también en otros lugares, hay congresos de mucha calidad que no tienen suplentes. Y es que se trata de que los diputados hagan su trabajo. O sea, no puede ser que el secretario general del partido de gobierno, que es diputado electo, no llegue nunca. Sí. No puede ser. Que es una crítica que y se ha hecho. tampoco puede ser que resulte que unos diputados dicen públicamente que van a tomar X posición sobre un tema delicado y a la hora buena, como ha sido práctica por año, se van al baño y entra el suplente y ese vota y entonces resulta que el otro, que es el que le dio la orden, no paga el costo político de una decisión que él sabe que es antipopular. Entonces, ese tipo de cosas violentan en el fondo, no estamos hablando de superficialidades, violentan el fondo del concepto constitucional de los diputados. Y los ciudadanos, como los he visto en las redes sociales, tienen razón cuando dicen, si yo no voté por el suplente, quiero que mi diputado ponga la cara y diga lo que tenga que decir en la decisión que va a tomar. Se rumoraba con mucho, no sé si esta parte temporal tenga que ver, pero ahora lo menciona un periódico en una de sus notas chambrosas que publica, pero se escuchaba bastante antes de decir que en la plenaria de la próxima semana, que es la semana antes de vacaciones, unos diputados iban a pedir permiso porque se iban a ir por vacaciones anticipadas, iban a conocer la reforma de pensiones y iban a aprobar con una mayoría de suplentes las pensiones. Porque resulta que los diputados, los que habían puesto la cara diciendo yo no voto, si el movimiento del cambio de sistema es obligatorio, entonces si eso fuera cierto, eso es realmente violar la voluntad del elector. Entonces, corregir todas esas cosas me hace sensato. Es decir, yo he escuchado tantas leyendas de los viajes de los diputados que uno se queda sorprendido de los motivos, de las cosas que van. Me han contado de un diputado varón que ha pedido, o sea, de género varón, no del apellido varón. No del apellido varón. Que pidió y rogó que lo mandaran a un congreso de mujeres en Panamá. Esas cosas así, hay anécdotas de esas, hay de varios tipos y para todos los partidos.
Entonces yo creo que ese tipo de cosas ya es hora de irlas poniendo en orden. Estamos viendo un país al borde de una crisis fiscal y al parecer al Congreso ese tema no le va ni le viene. Entonces creo que se trata de tomar conciencia integral del problema del país. Ahora, ¿crees tú, Facundo, o más bien, la pregunta es, ¿por qué crees tú que en este caso en particular de los 900 millones y la declaratoria de inconstitucionalidad de los diputados suplentes, aunque han dicho que van a respetar los diputados la decisión emanada de la Sala Constitucional, sí hay un poco de resistencia? Y pues obviamente está el camino que ha sido el hecho de no decir, vaya, no la vamos a respetar porque es inconstitucional y a nosotros nos parece, pero sí han activado los procesos que deben y es buscando la revisión. Pero sin embargo es de alguna forma un rechazo, un descontento a esta decisión tomada. Es que el conjunto de la decisión que tomó la sala tiene varios temas y hay varios rechazos y opiniones que no necesariamente se comparten de las decisiones que ellos han tomado. Porque no es solo los 900 millones, son los diputados suplentes, es el 13%, que era un doble IVA que el gobierno también iba a poner para el consumo de energía, y también se lo declararon improcedente. Más, diría yo, el plato fuerte, que es el cuestionamiento que hace la sala a la ley de amnistía. Mira, mi argumento central es que nada grave va a pasar. Sí. Todo tiene salida. La sociedad, estos 25 años después de la firma de la paz, el país ha madurado lo suficiente como para que no se vuelvan a imponer, digamos, la vendetta, la venganza, el revanchismo, o que impere, digamos, que tome fuerza el fanatismo. El país creo que no está para eso. Entonces nos toca debatir las decisiones como ciudadanos libres, externar opinión. Fíjate que es importante lo que dices, pero enmarcándonos, porque vamos a adentrarnos, no sé si el doctor compartirá, porque hemos visto afirmantes, hemos visto a personeros como Salvador Samayoa, Joaquín Samayoa, expresar ya un poco su descontento en relación a eso, pero vamos a ir por partes, porque fíjate, el punto en particular es este, y el reclamo que hacen algunos juristas y los mismos diputados a la Sala Constitucional, que es que dicen, ellos están tratando de legislar a través de las resoluciones. Eso es lo que dicen, y particularmente hablan de esta, fíjate, de esta muy en particular, y se lo establecen en el mismo orden de ideas en el tema de la revisión que han pedido. Dice, a la vez queremos expresar la intención de abordar la problemática con prudencia y con respeto a lo que la Constitución manda, por lo que solicitamos como Pleno Legislativo se atienda y se acceda a lo solicitado. Se atienda y se acceda a lo solicitado, atendiéndose además todo lo expresado a que la Constitución establece normas interórganos que buscan la colaboración entre los mismos en busca del bienestar del país. Por ello, concluimos reiterando nuestra petición de que este órgano fundamental de gobierno y relacionado con lo que reza el artículo 86, inciso 1 de la Constitución, el poder público emana del pueblo. Los órganos de gobierno lo ejercen independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos de gobierno son indelegables, pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas. Ahí le está diciendo entre líneas los diputados a la sala que han invadido atribuciones que no les competen. Vamos a ver, el poder se emana del soberano, del pueblo, pero hay una forma de hacerlo, no es de cualquier manera. Y en este caso está establecido en la Constitución que el voto es directo, igualitario y secreto. Entonces, hay una razón de fondo, no fueron votados de forma directa. Entonces, no es solo que votaron, que el pueblo votó en general, no votó por esas personas en concreto, ¿sí? Ese es el tema de fondo. Ahora, mira, si vamos a comenzar a buscarle aristas tras aristas a las cosas, uno puede, digamos, la lista es infinita. Sí. Estos magistrados de la sala fueron electos por la Asamblea con el voto de los suplentes. Exacto. Entonces,
igual, es que yo tengo que referirme a todo porque aquí hay argumentaciones de fondo bastante absurdas, digamos. En esencia, la sala dice que la ley de amnistía no es buena porque es imperfecta. Y otros críticos dicen que el acuerdo de paz no fue perfecto, que demandaban a los firmantes y a los actores de aquel momento un acuerdo perfecto. Entonces, esa creencia es bastante tonta, ¿sí? De que para que las cosas caminen y salgan adelante, todo tiene que ser perfecto. Entonces, la elección de la sala de lo constitucional, entonces, no fue perfecta. Sí. ¿Ok? Según esta sentencia, no fue perfecta. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Se va a anular esa elección también? No, veamos hacia adelante. O sea, la responsabilidad de ahora es tratar de construir un país mejor. Sí. O sea, los diputados en la Asamblea Legislativa han dado argumentos ahora, por ejemplo, de que los suplentes ya no podrán tener un vínculo entre la Asamblea y la población. Claro que sí lo pueden tener. Claro que sí lo pueden seguir teniendo, claro que sí pueden seguir colaborando y los quieren tener como asesores porque ya se habían especializado en una determinada actividad de obras públicas o de hacienda y quieren tenerlos como asesores, perfectamente los pueden tener. O sea, sí. No es cierto que no pueden seguir colaborando, no es cierto que no existan los votos para que la Asamblea opere, no se está cuestionando la proporcionalidad, todas las fracciones siguen conservando el número de diputados propietarios que el soberano les dio. Entonces hay demandas que se le están haciendo a la sala y lo último, a la hora de decir, el texto casi dice, le ordeno que lo modifique, que lo cambie. Tampoco se trata de eso. O sea, no le demos dramatismo a estas cosas, ¿verdad? Que tenemos otros problemas, ¿verdad? Tenemos otros problemas que realmente pueden llevarnos a una situación de dramatismo, que el país se quede con impagos, que la violencia tiene un repunte, la violencia pandilleril tiene repuntes. O sea, hay una infinidad de problemas, que el 80% de la población del país no tiene pensión y cuando sea mayor, ¿de qué va a vivir? O sea, hay problemas reales de fondo que sí pueden constituir un dramatismo para la población entera. Doctor, ¿y será que, bueno, en este caso en particular, porque ya vamos a entrar a profundidad al tema de la ley de amnistía, ¿será que los diputados, que la Corte de Nueva Cuenta, al no entrarle de lleno a esto que quedó pendiente de las reformas anteriores electorales, les están corrigiendo la plana Nueva Cuenta? No, lo que pasó, y es una cuestión que hay que aclarar, sí. La sala no se metió por mutuo propio, porque no puede hacerlo, a conocer el tema de los diputados suplentes. Eso lo pidieron ciudadanos. Sí. Y yo le he escuchado... Pero bueno, aprovechó esta oportunidad, ¿verdad? Porque coincidía, porque exacto, se dio el fenómeno de que hubo la doble votación, que también está regulada por la Constitución, y para sustituir, como hicieron que la hermana de Will Salgado, que literalmente la sacaron a la fuerza, sí, y la ofendieron, y según recuerdo ella hasta con lágrimas en los ojos se fue de la asamblea, y entonces pusieron al suplente que les dio la gana para que sacar los 900 millones, que fue una de esas tipas maniobras de una finta en el área chica, cuando pudieron haber jugado en toda la cancha. Todo es hacerlo en el último momento porque sabían que en el Congreso siguiente, sí, Arena iba a tener el control del veto. Entonces, esa lógica de corto plazo, en lugar de decir, bueno, ya que viene un nuevo Congreso, me siento a hacer un acuerdo, definimos algo de más largo plazo, un plan de gobernabilidad más íntegro, en lugar de eso, empezaron a hacer maniobras de cortísimo plazo, pura picardía para sacarle los 900 millones y por lo menos pasar 2 años sin estarle pidiendo préstamos al partido rival. Pero esa fue literalmente yo diría una especie de chabacanada que hicieron y que afortunadamente cometieron los errores que cometieron, porque si lo hubieran hecho bien,
les hubiera salido todo perfecto, había quedado los 900 millones aprobados, estuviéramos endeudados en esas cantidades, etc. Pero el punto es que eso sucedió y se cometieron esos dos errores. Se evidenció el rol nocivo de un diputado suplente. Sí. Entonces, lo que la sala hizo simplemente, y uno de los pocos fallos que la sala tiene, que aplica literal la Constitución, ha sido este. Entonces dice, los diputados deben ser electos por el pueblo. Y no es cierto que la Constitución diga que cada diputado tiene que tener su suplente. Aunque no haga diferencia la Constitución, doctor, entre suplentes y propietarios, ¿verdad? No, cuando la Constitución quiere mencionar a los suplentes, los menciona. Exacto. ¿Verdad? Es decir, dice, la Asamblea tiene la atribución de llamar a un suplente en caso de que falte un diputado. Pero para eso tiene que haber sido electo en la misma forma que fueron electos los propietarios. El problema acá es que, como le digo, los diputados tienen sentido, tienen razón de ser y tiene base constitucional. Sí, sí. Pueden ser menos, no es necesario que sea 1 por diputado, puede ser 2 por fracción para cubrir las emergencias, etc. Hay otras formas de regular eso, pero bueno, dejémoslo, eso es intrascendente. El tema es que tiene base constitucional. Ahora, lo que falló, como le digo, fue la forma de votación sobre los diputados. Nada más, ese es todo el problema. Ahora, que el Congreso se va a parar porque no hay diputados suplentes, yo coincido con Facundo que mucho tiene que ver más bien con un capricho, ¿verdad? Creo que aquí el tema es, le vamos a demostrar al país que esto sin Congreso no funciona. Y yo lo que quiero decir es que yo me acuerdo que pasamos no sé cuántos meses en no sé qué gobierno sin Corte Suprema de Justicia y al país no le pasó nada. Y yo creo que podemos pasar también varios meses Sin ejecutivo. sin plenaria y no va a pasar nada, porque mucho del trabajo del Congreso es un autojustificarse como Congreso. O sea que pueden pasar sin dar leyes, sin dar todo eso, y ahí va a estar. El país va a seguir funcionando. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa. En efecto, el recurso de revisión ya fue presentado, a ver qué es lo que considera. Muy difícilmente creería yo que la sala va a cambiar el fallo, pero bueno, está hecha la petición y a ver de aquí en adelante qué sucede, porque como digo, al menos esta semana no hay plenaria, no ha sido llamada ni convocada y tampoco trabajaron el día de ayer las comisiones. O sea, de otra forma hay vacación larga, digamos, para que va a Comenzaron antes con la fiesta de agosto. Va a ser un agosto con Julias juntas Sí. para el Congreso. Bueno, vamos a ver si piensan lo mismo. Vamos a ver si piensan. Sí, se juntaron las Julias con las Agostinas. Sí. Vamos a ver entonces, analicemos el esquema ahora sí de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, desde el juicio de valor de ustedes. Vamos a ir a la pausa y regresamos ya a entrar a esto, porque en esto en particular he escuchado yo sí unas críticas bastante duras, fuertes, de parte de algunos conocedores en materia hacia la sala de lo constitucional, por lo que esto pudiera generar. Y otros pues llaman a la serenidad, como Facundo, que ya está adelantando, pues no va a pasar nada, y pues Facundo, que fue un actor muy activo durante el pasado conflicto armado, y hasta estuviste involucrado, Facundo, también en el proceso de pacificación del acuerdo de paz, ¿verdad? Estuviste casi que en todas las etapas en Chapultepec, y bueno, obviamente ese acuerdo, esa ley de amnistía y reconciliación del 93 les permite a ustedes poder insertarse a la sociedad salvadoreña nueva cuenta y hasta poder participar en elecciones, en votaciones de elección popular. Hay que decirlo de esa manera. A ver, entonces vamos a ir a la pausa. Le invito por favor a que sigan mandando sus comentarios a @elinformantex, @TVO, hablemos claro sin agua al final, y también la cuenta de este servidor más adelante, el segmento de Opinión Ciudadana. Y recuerda que estamos en 4 canales completamente en vivo a nivel nacional: Tigo Digital 23, Tigo Básico 95 y Claro TV 74. Pausa muy corta, regresamos.
Bien, estamos de regreso. Comienzo este segmento, Facundo, contigo, y por supuesto tiene relación con la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que derogó la ley de amnistía para la consolidación de la paz. Bueno, y las implicaciones que muchos han dicho en eso. Otros han tratado de suavizar el tema y decir, bueno, aquí no va a pasar nada, pero bueno, fíjate, algunos como por ejemplo Salvador Samayoa, te lo decía yo, quien es firmante de los acuerdos de paz, ha afirmado que la sentencia de inconstitucionalidad de la ley emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema presenta un cúmulo de errores jurídicos. La sentencia de amnistía me parece que tiene un cúmulo de errores jurídicos y políticos. Los magistrados de la Sala se pasaron con esta resolución de inconstitucionalidad, es lo que ha expresado él, considerando que se va a minar la credibilidad por la decisión que tomaron, es una acción a juicio grave. Que la Sala tenga un error político es aceptable, pero que tenga un cúmulo de errores jurídicos es grave. Se va a llegar a perder la credibilidad que muchos teníamos. A ver. No, yo comparto en esencia esa opinión. O sea, yo no es que quiera mediatizar, digamos, lo que la Sala hizo. Lo que yo estoy diciendo es la sociedad, a pesar de la Sala de lo Constitucional, a pesar de la Asamblea, a pesar del Ejecutivo, Ajá. a pesar de tantas cosas, nuestra sociedad en estos 25 años ha avanzado lo suficiente como para que esas decisiones no nos hagan marcha atrás, como para que no se desate el revanchismo, la vendetta, el fanatismo. Si una decisión de este tipo hubiera sido tomada en el marco de un gobierno de arena, efectivamente el país estaría incendiándose, no me cabe ninguna duda. Pero se toma 25 años después en el marco de un gobierno del FMLN, un FMLN que erráticamente insistió en que había que derogar esa ley. Y ahora parece que la opinión les cambió. Entonces, esa falta de coherencia, de congruencia. Fíjate lo que dijo Óscar Ortiz, que la resolución de la Sala dinamita los puentes que ya se habían construido. Dice. Bueno, pero ellos, de forma irresponsable, o sea, no es la Sala la única irresponsable, ¿sí? En los poderes del Estado. Ya estábamos hablando ahora el drama que se está queriendo crear en la Asamblea Legislativa. También Salvador Sánchez Serén pidió la derogatoria de esa ley y cantidad de dirigentes insistieron y casi que se inmolaban porque la ley no se declaraba inválida. Argumentando que hace 15, 20 años sí se podía hacer la reparación de los daños a las personas afectadas, no es por eso. Hoy ya no se puede, decía Roberto Lorenzana. No sé, ese es el argumento de él, no es mío. La reparación, digamos, se puede hacer a 100 años después. Hay reparaciones morales, hay reparaciones económicas, hay reparaciones de distinta naturaleza. Entonces, pero el tema es, la sociedad avanzó, ¿sí? Y sus líderes se quedaron atrás. Y en este caso, incluida la Sala de lo Constitucional, y yo lo comparto. Mira, entre los argumentos de fondo, no solo de ellos, sino de otras personas, se dice que el acuerdo de paz fue imperfecto. Sí. Yo les invito a ellos a que traten de imaginarse cuando se firma la paz en plena guerra y que hay un imperativo ético y moral de ponerle fin a la guerra. Y a ellos les parece poca cosa que el acuerdo de paz logró que se le pusiera fin de manera definitiva en esta época al ciclo de violencia política en el país. Lo que muchas sociedades a lo largo del planeta no han logrado, nosotros lo logramos y a ellos les parece que eso fue imperfecto, ¿verdad? Y que por eso ahora hay que poner nulidad sobre... Por esa razón tenemos una justicia independiente. ¿Verdad? Si no, no tendríamos una justicia independiente. Entonces, pero como la sociedad ha avanzado lo suficiente, ¿por qué podría ser grave, digamos? Mira, si un partido político de los mayoritarios, el Frente o Arena, se sumara al fanatismo, a las vendetas, o el Ejecutivo se sumara al fanatismo y a las vendetas, pues obviamente que no solo se dinamitan puentes, se incendia el país.
pero yo no veo a la militancia del FMLN, ni a su dirigencia, ni al Ejecutivo, ni a la militancia de Arena, ni a sus dirigentes tirándole combustible a esta sentencia. Sí. Entonces, por eso no es por lo que ellos han decidido, no, es porque no veo a ningún actor importante aportando combustible para incendiar el país. Por eso es que creo que los efectos se pueden mitigar y se pueden encontrar sanidad. Ahora, para concluirte, lo que los magistrados decidieron es una gran tontería, ¿sí? Ellos como adolescentes juguetones creen que están haciendo la revolución del siglo XXII. Lo que han hecho es una gran tontería. A los demás nos toca ahora tratar de calmar las aguas y de buscarle una salida a la situación, que ellos no la han dado. Bueno, doctor, pero quiero preguntarle, porque la base de todo esto es el tema de impunidad. Aquel famoso informe de la Comisión de la Verdad que no entraban dentro de la coraza, el ropaje de la ley de amnistía, es lo que ha argumentado la sala, y que se abre la posibilidad para que esos casos, sí, emblemáticos, pero no solo eso, además otros puedan ser investigados e inclusive conocerse la verdad. Pero pregunto concretamente, ¿esta resolución combate este fallo, resuelve el tema de la impunidad? Un argumento para que sea correcto, sea lógicamente correcto, debe pasar una prueba que se llama la reducción al absurdo. Si yo reduzco al absurdo el argumento de la sala y usted me dice que está de acuerdo conmigo, entonces el argumento es correcto. De acuerdo con la sala, los crímenes de lesa humanidad no prescriben desde que se ocurren, pase lo que pase. Sí. En esa lógica, tendríamos que estar viendo cómo y hemos tenido ejemplos de otras sociedades, Guatemala, Chile. Sí, pero déjeme terminar mi argumento. Ajá. De acuerdo a esa lógica, nos pudiéramos, si quisiéramos, retrotraer hasta la matanza del 32 y empezar a decir que esos crímenes no son prescribidos y en consecuencia deberíamos hacer una reiteración y pagarle todos los costos sociales a las comunidades que sufrieron. Ya no vive nadie, pues, pero como dice Facundo, hasta 100 años después se puede rezar. Pudiéramos irnos hasta los españoles y decir que nos tienen que resarcir todos los daños que le hicieron a nuestra sociedad. Es decir, el tema ese, a ese nivel, y es importante comprender que esta decisión viene casi 25 años después. O sea, es una generación. Entonces, lo que está sucediendo es que esta discusión 5 años después tenía sentido, hoy ya no. La sociedad realmente, y yo comparto con Facundo, ha superado el problema. La generación que está a punto de tomar el control del Estado, que en cuestión de 5 años va a estar gobernando, es una generación que ya no fue parte activa dentro del conflicto. Pero hay un grupo de personas que se han quedado en eso, se han quedado pedaleando, y ahí hay un par de miembros de la sala, hay otros lugares en otras instancias, que se han quedado más bien por una cuestión de orgullo personal o de cosa propia. Yo realmente coincido con el hecho de que no va a haber una locura de meter juicios ni por el lado de los militares o el lado de los conservadores, ni por el lado de la gente del FMLN. ¿Inestabilidad jurídica? Yo por el lado político no veo que haya motivos para pensar que nos vamos a meter en un gran pleito de juicio. Ahora, el problema es que los fenómenos sociales no se pueden controlar solo desde dos puntas. Aquí tenemos el tema de la corporación jesuita. Se ha rumorado, no sé si es cierto, que hay grupos de investigadores financiados desde este tipo de estamentos que tienen 60 o 70 casos documentados que ellos consideran que fueron actos violatorios de los derechos humanos en la guerra en todo el país. No sé si es cierto. Y si fuera cierto y empiezan a presentar ellos demandas a la fiscalía, pues eso inmediatamente puede desactivar otro proceso donde ya no lo podamos controlar. Entonces, por eso yo comparto que el tema de llamar a la cordura, más que a las fuerzas políticas ahora, son a esas fuerzas que se suelen autodenominar sociedad civil y se declaran fanáticas de los derechos humanos,
porque por allí, por su nivel de fanatismo, pudiera ser que se desborde el proceso. Y lo otro que creo que también es importante, como sea, la sentencia es válida. La sentencia ha sido dada por el organismo que lo tiene que dar y para todos los efectos de ciudadanos, abogados, políticos, la sentencia tiene valor y hay que cumplirla. Entonces, al cumplirla, allí está la magia, porque se puede sobreponer a esa orden meramente judicial un proceso de reacuerdo nacional. Y no estoy hablando arena con FMLN, porque aquí tienen que entrar iglesia, el tema de los jesuitas, la sociedad civil, las víctimas. Todo el mundo debería poder estar en disposición. Yo he escuchado varias víctimas que dicen, yo ya perdoné, no quiero irme a meter a un juzgado para levantar todo eso que ya me hizo sufrir y voy a sufrir de nuevo. Entonces, eso puede ser que sea la mayoría de las víctimas. No sé si habrán algunos otros que todavía tienen esa calentura espiritual, pero yo esperaría realmente que no pase nada o pase muy poco. Lo peligroso sería que agarráramos una especie de guinda de aflicciones, nos empezamos a decir, no, hay que quitar la sala, hay que quitar, o empecemos a buscar mecanismos más truculentos como entusiasmar a alguien que trate de decir que debería de haber un golpe de Estado y después del golpe de Estado, pues entonces se ha descubierto un gran complot y hay que capturar a esto y además de pasadito un par de magistrados que andaban entre comillas en complot y se desarma toda la institucionalidad que hemos construido. Eso no lo debemos permitir. Yo creo que en eso hay que ser bastante franco. Es decir, la institucionalidad está, ellos son los magistrados, no son otros, ellos han dado la sentencia que han dado, puedo tener todas las diferencias del mundo con ellos, pero su sentencia vale. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es como sociedad, bueno, ya nos dieron la sentencia, ya pasaron 25 años de lo que ellos se refieren, ¿cómo trabajamos esta parte? ¿Inestabilidad jurídica, Facundo? Sí, si el Ejecutivo comenzara a decir no cumplo, la Fiscalía no cumplo, la Asamblea no cumplo, sí, pero de momento las cosas no están planteadas así. Mira, los argumentos, tratemos de ir a otros argumentos más de fondo. La sala habla, digamos, del combate a la impunidad. Vamos a suponer que tiene en el centro eso. Mi pregunta es, ¿de verdad se va a resolver el problema de impunidad de los años 70, 80 con esa resolución? No, en absoluto. ¿Se va a resolver los problemas de impunidad de ahora con esa sentencia? Ellos, los que están ahí, están al frente de la justicia hoy, en un momento en que hay miles de muertos y hay una impunidad rampante en el país. Ellos están ahora. Y en el argumento de que es la jerarquía, pues la jerarquía de quienes están ahora al frente del país, en un país en paz, en el que hay tantos muertos como en la guerra, ¿ok? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen ellos hoy por combatir esa impunidad? O sea, a mí me parece una bonita manera, digamos, de distraer la atención y buscar culpables por otro lado. ¿Y qué le decís a quienes consideran que como no se combatió la impunidad en el pasado, tenemos mayor impunidad en el presente? Sí, es una bonita manera de deshacerse de la responsabilidad que toca ahora. No, hay muchas personas que creen, digamos, que los que creen que el acuerdo, los que tienen la creencia de que el acuerdo de paz fue imperfecto, dicen que como los firmantes de la paz no atendieron el problema económico, el problema social, el problema de la violencia, el problema de la cultura, no de la educación, no sé cuánto, que por eso tenemos todos los problemas que tenemos ahora. Sí, mira, es una forma absurda de razonar, aberrante, pero existe. O sea, los desafíos, cada generación tiene sus desafíos. ¿Sí? A nosotros como generación entramos en un proceso de confrontación política, violenta, una guerra, y como generación le pusimos fin a esa guerra. ¿Ya? Sí. Entonces, le toca a las generaciones y a quienes han asumido el mando de la justicia, del Ejecutivo, del Ministerio Público,
resolver los problemas de hoy. O sea, echar la responsabilidad a los del pasado, como decía el doctor, es como decir, sí, es que los pipiles nos heredaron esto, es que como nos lo heredaron los españoles y los gobiernos del 30 y no sé cuánto, es una manera, ese razonamiento lo conozco, me parece un razonamiento muy simplista, irresponsable, que es buscar las responsabilidades en otros y en otras épocas para no asumir las tuyas. El que no asume responsabilidad por sí mismo, nunca va a asumir responsabilidad por los demás. Yo estoy claro, esa sentencia tendrá que cumplirse, es válida, yo no estoy cuestionando, digamos, que no es válida, es una gran tontería, pero legalmente válida, porque es que la justicia, el derecho no es lo mismo que la justicia. Correcto. Entonces, las leyes, a veces se dice, es que esto está pegado a la ley. Sí, sí, mira, si leyes hay en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte también hay leyes, pues, o sea, pero no necesariamente son justas. Entonces, que ellos tienen la facultad para ordenar eso, pues sí, si la tienen, si se le hemos dado los votantes, según nuestro sistema político, que lo que han decidido es adecuado para la convivencia de la sociedad, no, en absoluto. Es una aberración, es una tontería como mínimo. Pero por eso no se va a hundir el país, no se va a caer el cielo. Estamos en capacidad de encontrar una salida, ese es el tema. O sea, Sí. ¿Y cuál salida pudiera ser esa? Vamos a ir a la pausa. ¿Cuál salida pudiera ser esa? Porque fíjense, aquí hay un esquema que es bastante necesario de análisis. Por ejemplo, el hecho de que hay 4 militares detenidos, ¿sí? Hay un reclamo del Reino de España para que estas personas sean extraditadas. Estamos hablando de los relacionados al crimen del asesinato de los sacerdotes jesuitas, y en este caso en particular sí ha habido una insistencia recurrente, insistente, en que en este caso en particular se haga justicia. pero ellos están detenidos, los 4 están detenidos ilegalmente en este momento. ¿Sí? Bueno, eso dicen muchos, pero siguen detenidos. Ok, bueno, Y que pero es ilegal. Y que el fallo, fíjate que el fallo llega, el fallo para declarar inconstitucional la ley de amnistía llega para frenar el tema de que se votara por negar la extradición en la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, y que ahora cambió todo el escenario, y que de todas maneras este caso ahora ya tiene otra arista que deben de ser analizadas, y que lo menos que puede ocurrir es que estas personas se ordene que sean enjuiciadas a nueva cuenta para que puedan rendir cuentas en referencia a ese crimen que se les atribuye. Son 17 militares. Analizamos ese esquema cuando regresamos de la pausa, y por supuesto comentarios bastantes que los vamos a leer más adelante en referencia a la temática de la mañana. Y le invito por favor a que se prepare, porque ya vamos a habilitar el segmento de opinión ciudadana a través de las dos líneas telefónicas 22630023 y 22649179. Regresamos. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios.
Bien, vamos a la recta final de la entrevista esta mañana. Seguimos conversando con Facundo Guardado y también, por supuesto, con el doctor Francisco Bertrán. Planteado el tema de los militares y el caso de los sacerdotes jesuitas, porque en este caso en particular parece que el escenario es muy distinto, doctor. Bueno, lo que pasa es que tiene el juicio en España, entonces eso lo hace distinto, por un lado. Y por otro lado, lo hace distinto porque hubo un juicio. Luego de la muerte de los jesuitas hubo un juicio en donde fueron capturados varios efectivos militares entre soldados y cuerpos de mando, y al final se condenó por vía del tribunal, del jurado, no a los hechores materiales, sino a los supuestos hechores dirigenciales de ese tema, que son los 4 militares que, sí, como Facundo dice, y yo coincido, ilegalmente están guardando prisión. Ellos fueron amnistiados, se les perdonó todo y salieron de la cárcel. Entonces, ¿cuál es el efecto de la sentencia en este caso en concreto? En este caso en concreto, lo que significaría es que se anula la declaración de amnistía de ellos, y entonces se reafirma la sentencia y ellos tendrían que continuar cumpliendo sentencia en el país. Eso hace inmediatamente imposible que los envíen a España, porque están cumpliendo sentencia aquí en el país. Entonces, eso, digamos, por el lado de los militares capturados, queda resuelto de esa manera. Yo lo lamento por ellos porque realmente en mi tesis jurídica ellos ya tenían un beneficio y constitucionalmente no se les podía quitar ese beneficio. Pero bueno, eso es lo que dijo la sala y el efecto jurídico de lo que pasa va por esos lados. En el caso de los militares que no fueron juzgados, porque aquí hay que señalar y que están siendo señalados y reclamados por el Reino de España. Están señalados en España, pero nunca fueron señalados en el juzgado aquí, es decir, nunca se discutió en el juicio que se llevó a cabo en El Salvador si había o no participación de mandos más altos de los que fueron condenados. Esa discusión no se ha dado. Yo entiendo por lo que he oído y he conversado que no sucedió, al menos una cuestión institucional. Creo que el general Bustillo lo ha dejado bastante claro cuando él ha dicho, mire, yo estuve en las sesiones, pero yo nunca participé en ninguna decisión donde eso pasó. Habría que ver cada uno de ellos realmente cuál pudo ser su rol. En la lógica de que se ha derogado la amnistía, lo que procedería, si se va a cumplir, es que el gobierno, que la fiscalía realice el proceso de investigación que tiene que hacer. Y a partir de ahí, entonces, se decida si hay causa, si hay mérito para pedir un juicio específico para algunos de estos militares o para todos. Eso y también inmediatamente impide la extradición. La percepción que tengo es un poco distinta de la suya. Yo percibo que el derogar la amnistía... ¿Les benefició? No. De alguna forma, digo, porque por lo menos se impide el hecho que sean extraditados. Pero es que no, yo creo que no fue hecho en función de ellos, sino que eso, mi percepción, esto es pura percepción, es que fue hecho a nivel de llegar a un acuerdo entre los magistrados. Es como que el acuerdo fue, mira, yo no te doy la extradición, pero entonces voy a poder hacer la amnistía, porque es demasiada casualidad que pasó no sé cuántos meses con una mayoría de 3-2 y de repente el presidente de la sala se va de viaje, de repente se excusa Sidney y la sala lo llama con aclamos, no, venite, vos sos justo, vos no tenés ningún criterio previo, y luego llaman a un suplente que tiene una línea política determinada, pudiendo tener otros que tienen otras líneas políticas, pero llamaron al que se apegaba para dónde iban las cosas, y entonces sale la sentencia como sale. Entonces, a mí me da la sensación que el resultado de eso va a ser que entonces van a denegar la extradición. La extradición. No, ahora, la parte
si lo queremos ver dentro de lo que estamos hablando con Facundo aquí, fuera de cámaras, es que esto puede generar, no el tema de los militares, sino la sentencia puede generar la necesidad de buscarle una solución acordada al tema, que incluya obviamente la parte de los jesuitas. Pero esto implica generar toda una nueva dinámica que no se ha hecho, pero ya con más reflexión, con más pensamiento. No sé por dónde puede ir una solución jurídicamente técnica, porque dependerá de por dónde van las partes, pero para mí sí hay salida y creo que esto se puede parar de nuevo, de tal manera que no nos metamos en un juicio tú, juicio yo, y vamos a terminar en un relajo donde los abogados ganamos, pero creo que no es Porque justo. ojo, ese caso en particular, doctor, y eso no hay que perderlo de vista, también pudiera generar una especie de revanchismo. Es decir, si se va a enjuiciar a los militares, pues entonces vamos a meter también a ese mismo tamiz a la contraparte, ¿verdad? Cuando yo le digo de que yo no veo que los problemas vengan por la parte política, pero que este no es un problema con dos puntas, porque tiene, por ejemplo, la parte de los militantes de los derechos humanos, que son casi sectarios, es decir, casi usted los identifica como una secta religiosa. Son bastante fanáticos. Pero por el otro lado tiene el tema de los jesuitas. Los jesuitas es una corporación a la que se le ha dañado algo que asumo yo que para ellos es importante, el hecho de que los jesuitas no se tocan, pues. Y ahora tienen un papa, entonces yo creo que todo eso afecta. Pero, hombre, por eso digo. Pero las cosas van a ir, doctor, por una vía más mundana. Eso espero yo. A ver. La vía más mundana es que ya hay personas, obviamente entre ellos se incluyen también abogados, pero otros activistas que dicen, hey, mira, este es el momento de sacarle una plata a fulano. ¿Por qué no conseguimos unas firmas, unos testimonios? Nos vamos a la fiscalía, le presentamos la demanda, lo asustamos, y luego vos lo llamás a conciliar y que nos suelte una papa. Esa es la vía mundana por la cual van las cosas ya. ¿Sí? Así. Sí, ya van por esa vía. Okay. Pero bueno, digo, mientras los grandes actores políticos, yo en actores políticos, digamos, la Corte es un actor político, no es del Estado. El Ministerio Público es actor político, el Ejecutivo es actor político, los partidos son actores políticos, la Asamblea. Mientras los actores políticos esenciales no se unan al fanatismo, no habrá fanatismo, no nos engañemos. Todas estas actividades necesitan quien las esté alimentando por atrás o por los lados. Sí. Entonces, de momento las cosas se están yendo por la vía más mundana, que es, mira, este tipo, independientemente del origen que sea, este tipo tiene un poco de plata, consigamos unas firmas, consigamos unos testimonios, vamos a la fiscalía, asustémoslo y después lo llamamos a conciliar y que suelte algo. Por ahí van las cosas en este momento. Bueno, es interesante la teoría que tienes, porque imagino que no es teoría. O sea, es que si lo estás advirtiendo es porque ya tienes conocimiento de que algo así está ocurriendo. No, ya no es teoría. Lo que estoy comentando aquí, digamos, no es teoría. O sea, ya en el terreno, esos hechos, ya hay personas recogiendo firmas, recogiendo testimonios, ya hay equipos, entre ellos se incluyen también abogados, para preparar todo y hacer una cuasi extorsión a personas. Bueno, aquí dijo Benjamín Cuellar que iban a empujar ellos una especie de socorro jurídico para que las personas que decidieran entablar demandas en contra de los actores del pasado conflicto armado, de uno o de otro bando, pues ellos iban a prestar esos servicios. Y me imagino que pues eso es válido, no de la manera en que tú lo estás estableciendo, porque eso ya significa, ya eso es una especie de extorsión, eso se llama extorsión. No, pero es válido también, en el marco de lo que la sala ha hecho es válido. Va a pasar, es que inclusive llamémosle el bufete de Mincho tiene que comer, o sea, aquel va a tener que pagar su casa,
Y entonces, ¿y eso cómo lo va a hacer? O se lo pagan la gente que llegan a poner, o lo contrata una de estas organizaciones con fondos internacionales, porque ¿de dónde acá hay tantos abogados dedicados a usted? Los abogados nos caracterizamos porque no somos monjas de la caridad. Sí. Eso que estemos claros. Entonces, eso de que anden abogados es porque justamente o están ya siendo pagados o están esperando recibir en algún momento algo. Entonces, esa es la parte, digamos, más grosera de todo esto, que va a haber un sector que va a tratar de instrumentalizar y usar el dolor y todos los temores para llevar ventaja. Y como hay grandes huecos de impunidad, pues no es difícil ponerse de acuerdo con un fiscal por allí, con un juez por allá, y decir, ¿y por qué no nos repartimos lo que salga de aquí? Complicado. Y todo eso es legal. Vamos al segmento ya de opinión ciudadana, perdón que te interrumpí, Facundo, ya tenemos personas en el teléfono y están esperando. Voy a habilitarlo a partir de este momento, el 22630023 y 22649179. ¿De dónde es su llamado y por favor su comentario? Muy buenos días, Natán. ¿De dónde llama, amigo? De San Salvador. Adelante. Fíjese cómo son las cosas. El procurador, cuando comenzaron estos presos militares, comenzaba a favor de la izquierda. Ahora que está en votaciones para ganar el derecho para otros 3 años más, está a favor de las familiares. O sea, ¿cómo se mira la hipocresía de la clase de gobernantes que gobiernan este país? Allí, ¿cómo se llama? Tiene a 2 personajes. Yo admiro al comandante Facundo Guardado, porque él se retiró a tiempo, antes que hiciera este desorden, lo que tiene ahorita la izquierda. Porque la izquierda tiene un gobierno de desorden, no un gobierno que sepa gobernar. Y aquí al abogado, él bien sabe de las leyes y los derechos que se tienen que hacer en estas cosas de la amnistía. Se cumple porque la ley, la Corte Suprema de Justicia no se retractará. Y si se retracta, nosotros los salvadoreños vamos a ir en contra de todo, porque si ya usan la Corte Suprema de Justicia en uso popular, se va a acabar este país. Bien, perfecto. Gracias. A otro llamado desde otro punto de la República. Buenos días, por favor, con su comentario. Buenos días, Natán. Decirles pues de que si Ortiz, nuestro vicepresidente, porque soy del frente, dice de que con eso que hizo la sala ha votado puentes, pero gracias a Dios esos puentes no los vamos a estar pagando como estamos pagando los puentes que se derribaron en el tiempo de la guerra. Hoy los vamos a pagar, pero tal vez con esto de la sala, que se ha enojado mi partido porque aprobó inconstitucional la ley de amnistía, porque la sala lo hizo, Natán, y amigos que están allí, por tantas jodederas, así como hablamos los salvadoreños, de que estaban hostigando que la muerte de los jesuitas, que aquí hay que extraditarlos, que los de la UCA, que el después de España, y por lo de Monseñor Romero. Entonces la sala debe haber dicho, bueno, todos en la cama o todos en el suelo. Vamos a quitar esto y que se apruebe que si van los de la derecha a la cárcel, que vayan los de la izquierda también, y el pueblo, lo aplaudido, el pueblo salvadoreño que no ha cometido error, que no se ha manchado las manos. Con lo de las pensiones igual, Natán. Así es de que está bien lo que está haciendo la sala, le guste a los que han hecho algo malo y a nosotros somos honrados. Muchas gracias. Buenos días. Otro comentario desde otro punto de la República. Por favor, adelante. ¿De dónde me llama? Hello. ¿De dónde me llama, amigo? ¿Aló? ¿De dónde me llama, mi estimado amigo? ¿Aló? ¿De dónde me llama, amigo? Sí, José Natán. Te Adelante. saluda Rómulo Rivas Blanco. Por favor, don Rómulo, qué bueno verlo, escucharlo. Saludo también al doctor Bertrán y a Facundo. Bien. Bueno, mi llamada es por una duda que me surge, que reiteradamente he escuchado y ahora otra vez, que si los magistrados de la sala fueron electos con diputados suplentes, que sí, por la decisión esta que ha tomado esa sentencia última de la sala, ellos también serían inconstitucionales. A mí me parece, sin ser abogado, y por eso es que estoy consultando,
que no es, que eso es una cosa que no es cierta, porque eso sería como decir que todas las votaciones en que han participado estos diputados suplentes quedan inconstitucionales también. Yo entiendo que cuando se hace esa decisión con respecto a los suplentes no tiene nada que ver con lo que haya ocurrido antes. Como ahí está el doctor Bertrand, tal vez él tenga la bondad de aclarar, no para mí, sino no solo para mí, sino que para toda la gente que ha escuchado esto, cuál es la realidad. Gracias. Muy bien, don Rómulo. Don Rómulo, recuerdan, es de Movimiento Pro Reforma Electoral, de aquel movimiento MIRE, que es que estuvo empujando las reformas y que bueno, finalizaron el tema de voto por rostro y todo eso. Buenos días, su comentario, ¿desde qué punto de la República me llama? Buenos días, don Natambaki, de San Salvador. Adelante, por favor. Dice que yo soy una persona que reconozco que la Fuerza Armada, si cometió delitos, participó en la guerra, fue obligada a participar en la guerra. Y lo hicieron en defensa del país, mientras que los otros lo hicieron de una forma como delincuencialmente hablando, porque ellos no estaban constituidos legalmente y la ley no les favorece absolutamente en nada a ellos. Ellos mataron vacas, mataron gente, destruyeron puentes, se acabaron el país y entonces lo hicieron al margen de la ley. La Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad lo hicieron con el amparo de la ley, lo hicieron bajo la ley. Por lo tanto, ninguno de esos hombres que están detenidos y los que no han detenido y todos los que participaron deberían de ser juzgados. Deberían de ser juzgados los que lo hicieron a espaldas de la ley. Porque ellos son los que votaron puente y destruyeron el país. Muy bien. Vamos a otro llamado desde otro punto de la República. ¿De dónde me llama y su comentario? Muy buenos días. Adelante, mi amiga. ¿De dónde me llama? De La Libertad le llamo. Adelante, por favor. Un saludo a los panelistas. Ajá. Sí, de La Libertad. Sí. Decirle a Facundo Guardado de que realmente lo felicito por esa decisión que él tomó en retirarse del partido. Yo fui por mucho tiempo también militante del partido y me retiré hace muy poco porque me convencí que llevaba el rumbo equivocado y él se dio cuenta de mucho antes. También decirle que los cambios que esperábamos del FMLN que los hiciera al llegar al gobierno los está haciendo las salas. De donde menos se esperaba que se les tildaba a ellos que eran de la derecha, ellos están provocando ese cambio que esperábamos que lo hiciera el FMLN. Gracias. Gracias. Buenos días. Otro llamado, por favor. ¿De dónde me llama? Buenos días. Adelante, mi amiga. ¿De dónde me llama? Le llamo de San Vicente. Adelante, por favor. Quiero participar en la entrevista porque está bien interesante. Ajá. Y quiero opinar con respecto al caso de los diputados suplentes. Sí. Mi opinión es que la Sala de lo Constitucional ha obrado bien en base a la Constitución. El problema ha sido que antes de esta denuncia que presentaron de inconstitucional por los $900,000, no se había presentado anteriormente. Sí. Por eso es que la Sala de lo Constitucional no se podía haber pronunciado antes, pero ahora tuvo la oportunidad de hacerlo. Eso es la verdad de las cosas. Sí, cómo no. Nadie antes se había percatado de la situación de los diputados suplentes. Pero ahora, viendo el caso que se dio para la aprobación, ¿verdad?, de los $900,000, entonces sí, tenía por derecho y legalmente, como lo constituye la Constitución, la Sala de lo Constitucional ha procedido legalmente. Muchas gracias. Vamos a otro comentario, desde otro punto de la República. ¿De dónde me llama y su comentario? Buenos días, le llamo de Sonsonate, soy José Ramírez. Adelante, don José. Adelante, don José, de Sonsonate. Primero, que con respecto al tema que se está tratando, poco opinado. Sí. Adelante, don José. Las personas que han estado llamando, yo quiero decir que es triste la posición que tienen ambos panelistas, por cuanto las opiniones de ellos son políticos
por eso que yo en otra ocasión le sugerí que llamara gente con conocimiento de teoría del Estado. ¿Cómo va a creer usted que ellos van a estar haciendo una apología de la impunidad pública? A ver, vamos a otro comentario desde otro punto de la República. Buenos días, ¿de dónde me llaman? Buenos días, Natán, de Usulután. Adelante, donde las penas se van. Donde las penas se iban, porque hoy con tantos políticos corruptos y hay sanos también, va, pero estamos jodidos ahorita. Adelante, adelante. Quiero decirle, Natán, de que respecto a los diputados suplentes, yo creo que más claro no canta un gallo y por la pluma se conoce el pájaro. Dice en la Constitución de que el diputado suplente estará en el curul del diputado propietario cuando éste falleciere, cayere preso, que tienen fuero y no caen presos, o cuando esté enfermo o salga del país, ahí sí, pero estar, y otra cosa, Natán, porque no se preocupa por aprobar un decreto que digan nada más que son 12 diputados, uno por cada departamento, y hay que cumplir lo que dice la Constitución, que el suplente es para cuando se muere, esté enfermo o otras cosas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, he recibido suficientes llamados desde toda la República y los agradezco, y voy a ir a leer también comentarios en @elinformatex para ir al análisis concluyente con Facundo Guardado y también Francisco Beltrán Galindo, doctor Francisco Beltrán Galindo. Vamos a ver, dice Jesús me hizo libre. La ley de amnistía solo fue para cubrirse las espaldas, pero las verdaderas víctimas fueron abandonadas por el Estado, dice, ¿verdad? Ernesto Segovia dice, muchos exguerrilleros, exmilitares, no los dejan tranquilos su conciencia por haber ordenado asesinatos a personas humildes, dice. Y Susana Arevalo dice, derogar la ley de amnistía se presta a utilizarla como medida estabilizadora e intereses personales, un poco lo que estaba diciendo Facundo. Carolina Bertrán dice, injusticia para los derechos humanos de víctimas sacrificados por conveniencia, que es la amnistía ante pecados de guerra. Escape, pregunta. Y Alonso Luis dice, cuando un diputado tiene demasiados asesores y además suplentes, da la impresión que es un incompetente, dice. Alejandro López dice, la opinión del gobierno ha cambiado no por conveniencia, sino por la situación actual del país. Ana Martínez dice, la sentencia pone el derecho internacional sobre el nacional, no es el momento para retroceder, dice. Y Chele Galán dice, buenos días, así con cautela se arreglan los problemas y no con prepotencia. Te felicito por tu buen programa. Marceli dice, quisiera preguntarle a Facundo Guardado cuánto recibió al final de la guerra. Todos recibieron dinero. Diga la verdad, dice. Y Ernesto Segovia, el último, es el momento adecuado para llamar a una asamblea constituyente, ya que los 84 diputados no pueden ejercer su labor. A ver, doctor, de todo un poco. Bueno, de todo un poco, pero creo que en términos generales es un poco lo que hemos hablado. Es decir, la ley de amnistía fue derogada por vía la inconstitucionalidad. Los efectos calenturientos se pueden dar, pero sí, esperamos como que efectivamente yo creo que tanto el partido que está en el gobierno como el gobierno mismo y Arena no les veo que estén en actitud de armar un desorden. Puede ser que algunas víctimas sí, pero creo que la forma de resolver esto, y estaba leyendo reciente el editorial de la UCA, ellos en su momento plantearon una sustitución de la ley de amnistía por una ley de reconciliación. Sí. Entonces yo creo que si no exactamente eso, pero en ese concepto, sí, yo creo que las fuerzas políticas pueden reafirmar su voluntad de continuar en paz. Ahora, he escuchado yo a representantes de la UCA también, el rectores y el actual rector, que no están interesados en meter preso a nadie. Están interesados en conocer la verdad. El problema es que cómo controlas esto, ¿verdad? Y cómo detenés que se pueda venir una cantidad de demandas. Pero es que para eso hay que hacer los acuerdos. Es que los acuerdos no son simplemente que uno va y se toma un café, ahí nos vemos y estamos bien. No, el acuerdo implica conversar, operativizar, tener una disciplina, que eso es algo que le ha faltado a este gobierno en las mesas que ha llamado para diálogo, que solo las tiene hablando locuras y después resulta que no pasa nada. Pero el punto ahora es que tiene que haber un trabajo serio y llegar a un acuerdo, y ese acuerdo debe ser operativizable. Mire lo que nos dice Héctor Castillo, el último que nos han mandado en @elinformante, que si a don Rómulo no le parece lo de los suplentes eligiendo la sala, no me dejará mentir. Hay 2 elegidos por amaño, y él lo sabe. Mire, el tema de los suplentes es que el suplente no es la discusión.
Ahora, en el caso de si los magistrados fueron electos por suplentes o no, yo entiendo que sí hubieron suplentes que votaron, pero entiendo que a pesar del número de los suplentes que hayan votado, la mayoría necesaria de propietarios para ser magistrados se cumple. La discusión acá, y la sala tiene facultades para modular estas cosas. Lo normal de la sala ha sido, salvo en el caso de la amnistía y en otro, ha sido que la inconstitucionalidad rige a partir del hecho que se le somete a conocimiento, y para atrás, en la medida que haya lo que se le llama imagen de buen derecho, se respetan las decisiones que se hayan tomado, aún en el marco que se considera inconstitucional. Eso es lo normal. Entonces, me parecería, yo la sentencia no la conozco, pero interpretaría que la decisión de la sala es que las leyes aprobadas por diputados previo al caso que se le sometió a su conocimiento siguen siendo válidas. Mire este otro, el de Chalateco. ¿Cómo es posible estar de acuerdo con la interpretación subjetiva de 4 individuos que interpretan la Constitución a su antojo? Dice. Mire, siempre va a haber alguien que va a estar en el punto final de las decisiones y va a ser un ser humano, no es Dios. Sí. Se pueden equivocar y dice otro, si en la Asamblea necesitan 56 votos para una mayoría calificada para tener 84 más asesores y suplentes, dice. Facundo. Bueno, yendo a algunos de los temas que decían los amigos, fíjate que un amigo decía que la Fuerza Armada, que el Ejército actuaba en cumplimiento de la ley. Y es cierto, yo no le discuto en absoluto. Y es cierto que nosotros estábamos fuera de la ley. También es cierto, y que nuestras acciones las hacíamos fuera de la ley, de esa ley. Por eso yo explicaba hace un momento que no es lo mismo la justicia que el derecho. La ley puede ser cualquier cosa que se invente en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, o Daniel Ortega, quien sea, digamos, siempre que haya pasado por un procedimiento de aprobación. Eso no quiere decir que es justo. Justamente el acuerdo de paz cambió esas leyes, estimado amigo. Si en esas leyes del pasado se establecía que no podía opinarse de manera contraria al oficialismo, el que opinaba de manera contraria al oficialismo ya estaba en riesgo de varias cosas, para no hacer la lista. Hasta de perder su vida. Exactamente. Entonces, justamente para cambiar esas leyes es que se produjo lamentablemente un enfrentamiento armado. Y las leyes se cambiaron y mejoraron. Ahora, yendo al tema de las salidas, mira, las víctimas tienen derecho, y la sociedad y el mundo tienen derecho a conocer la verdad. No es cierto que todas las víctimas estén queriendo urgentemente saber quién les causó el daño. ¿Sí? Yo fui torturado hasta la saciedad aquí y no me interesa en absoluto, ni nunca lo he pensado, preguntar quién lo hizo. Y no creo que a nadie de mi familia le interese. Aunque sabes quién lo hizo. Sí, pero no es mi tema. Entonces creo que nadie se puede arrogar el derecho de hablar en nombre de las víctimas. Los que salen diciendo, estoy hablando en nombre de las víctimas. La sala ha hablado en nombre de las víctimas, Facundo. Pues es otra tontería. Nadie le ha dado esa facultad. Ellos tienen la facultad para determinar lo que determinaron. Pero los que se arrogan el derecho de hablar en nombre de las víctimas es nada más un acto de arrogancia. Las víctimas, unas quieren conocer cómo se hicieron las cosas, otras no. Y no es solo mi caso, te digo, miles de personas dicen no quiero revictimizarme, no quiero volver a esa época. Pero bueno. Quiero nada más que le respondas esto, por favor, a la amiga. Es importante porque te están haciendo una pregunta muy directa y creo que es importante. Mira, dice Beatriz Menéndez: Facundo, usted, don Dago y Villalobos, ¿cuándo fue el quiebre para alejarse del partido? No, es un tema, lo que pasa es que es un tema bastante complejo. Son digamos, demasiadas motivaciones como para abordar el tipo de tema. Déjame concluir, con el respeto de las personas, déjame concluir esto. Yo creo que la salida está por la vía de que la sociedad tiene derecho a la verdad. No está obligada, nadie está obligado ni a pedir perdón ni a perdonar, pero
pero sí debe de existir el espacio para pedir perdón. Y el perdón no se pide, Natán, como lo han hecho algunos, y el otro día lo dije en un medio, de forma genérica. Desde el juicio de Nuremberg se estableció que los crímenes de guerra, las responsabilidades son de personas, no son las Fuerzas Armadas, no es la Fuerza Pública, no es el FMLN, son personas con nombre y apellido que tomaron decisiones en situaciones concretas o ejecutaron decisiones. Y se pide perdón por esos hechos, no como un golpe de pecho de mea culpa. Solo en ese caso tiene validez. Y por lo demás, vuelvo a insistir, existe el camino. Si lo que se quiere es acercarse a la verdad, existe la manera civilizada para hacerlo. Ahora, si lo que se quiere es constituir, digamos, revanchismo, vendetta, fanatismo y bufetes de extorsión, también hay manera de hacerlo. Y espero que no nos vayamos por ahí. Doctor, rápido, Ernesto Segovia dice, estamos igual en este momento, no podemos opinar porque piensan que es un golpe de Estado. Pero ese es un discursito que ha venido manejando parte de los funcionarios del gobierno, yo creo porque ven lo que le está pasando a la señora de Brasil, a la señora y es un poco como para tapar otro tipo de problemas internos que no sé. Muy bien. Doctor Francisco Bertrán Galindo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y de verdad yo sé que siempre que tocamos la puerta de sus oficinas, usted está abierto para poder participar en este programa. Se lo agradezco mucho. Gracias. Y bueno, Facundo Guardado. Te agradezco también, Facundo. Esta es la palestra cuando tú decidas poder venir. Gracias, te agradezco mucho. Muy amable. Bueno, mañana seguimos y bueno, y vamos a cerrar, por supuesto, la semana hablando de estos temas que acapararon toda la atención mediática de la semana. Es importante que lo hagamos y pues seguimos trabajando, cerrando la semana, seguimos trabajando, no paramos, el tiempo sigue, las circunstancias continúan y ojalá por bien del país, lo que Facundo presagia no se haga realidad. No le conviene al país entrar en esa dinámica de incertidumbre. Suficientes problemas, pues sí, Facundo, pero suficientes problemas tiene el país que resolver. Pero se puede frenar, no hay problema. Piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso en la entrevista de la tarde. Buenos días para todos.